Buenas tardes a todos. A continuación vamos a hablar de la radioterapia. En realidad el tema del que me invitaron a participar el día de hoy es hablar de las actualidades en radioterapia. Hay algunas, no tienen la evidencia suficiente y vamos a ver cuál es el impacto que tiene y cómo podría ser posible que en nuestro país se tuviera una experiencia como la que tiene en un grupo europeo muy importante. Entonces, todos sabemos que en sarcomas los factores más importantes parten del tamaño tumoral. Aquellos tumores que miden más de 5 centímetros tienen un peor pronóstico y sobre todo aquellos que se localizan de forma profunda. Y sabemos que la cirugía sigue siendo la piedra angular. ¿Cuál es el espectro que hace la diferencia en el manejo para radioterapia? El estatus de los bordes. Entonces sabemos que aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugía con lesiones de más de 5 centímetros y con lesiones profundas tienen indicación de radioterapia. La dosis va a ir de la mano del estado de los bordes. Y sabemos que los factores pronósticos para el control locorregional en el caso de los sarcomas nos lo van a dar en primero el grado histológico, los de alto grado tienen un peor pronóstico, el tamaño tumoral, los pacientes que tienen un R1 también van a tener un impacto en la sobrevida global, en la sobrevida específica de la enfermedad, y la radioterapia que nos ayuda a incrementar el control local. Sabemos que aquellos pacientes que tienen los márgenes microscópicamente negativos van a tener un mejor control local, van a tener una mejor supervivencia y específica de la enfermedad y libre de enfermedad. En el caso que los márgenes sean cercanos o microscópicamente positivos, la radioterapia puede incrementar aún en estos casos el control local y que realmente la amplitud de los márgenes no impacta en el desenlace oncológico de nuestros pacientes. Sabemos que los pacientes con sarcomas de partes blandas de las extremidades tienen un mayor número de recurrencias locales y los márgenes positivos son un factor importante. Sobre todo los sarcomas de extremidades vinieron a cambiar muchas de las cosas. El uso de la preservación de órganos es importante y la radioterapia vino a impactar en dos cosas, en el control local y en la supervivencia y además en la calidad de vida, ¿no? Son pacientes que tienen una mejor calidad de vida. Aquellos pacientes con márgenes negativos, la radioterapia va a impactar en la supervivencia y aquellos que van a tener márgenes no va a impactar. ¿Cuáles son los factores pronósticos en sarcomas hablando de la radioterapia? Bueno, vamos a tener aquellos pacientes con resección marginal, el control va a ser limitado, el margen positivo realmente el impacto va a ser muy bajo y la histología, los de alto grado tienen un peor pronóstico. Y la localización, los sarcomas retroperitoneales tienen un peor pronóstico ya que si no son sometidos a cirugías radicales, la radioterapia tiene dosis limitadas para lograr el control local. Y los factores que determinan la supervivencia de los pacientes van a ser el grado histológico, ya lo habíamos mencionado, las lesiones de más de 5 centímetros y profundas, la localización por los órganos de riesgo, la edad de los pacientes y el involucro ganglionar que sabemos que realmente es limitado, muy pocos sarcomas se asocian a afección ganglionar. Hablando de la radioterapia preoperatoria, sabemos que en general la dosis que se otorga es menor, entre 45 y 50, dependiendo de la escuela. Lo que hace la radioterapia preoperatoria es que va a facilitar la resección quirúrgica porque va a disminuir el tamaño tumoral y es posible que los cirujanos tengan sea más fácil hacer la resección. Sin embargo, hay un 15 a 20% de probabilidades de complicaciones postquirúrgicas como la infección y la dehiscencia. Lo que va a suceder es que esta dosis de radioterapia puede disminuir el riesgo de ruptura tumoral y de siembra durante el procedimiento quirúrgico y también puede generar una menor fibrosis y una menor toxicidad tardía asociada a la radioterapia y va a permitir que puedan conservar la funcionalidad. Hablando de la radioterapia posoperatoria, sabemos que la radioterapia posoperatoria aunado a los estudios de sarcomas de tejidos blandos va a impactar en el control local y tenemos dos registros, el del NSDB y el SER, que evaluaron grupos de pacientes del 2004 al 2013 en sarcomas etapas clínicas 2 y 3 de alto grado que fueron sometidos a cirugía
más preservación y radioterapia pre y posoperatoria. Entre 28 y 30% de los pacientes no recibieron radioterapia, y aquí tenemos el grupo, y esta es la estadística, donde aquí se demuestra que la radioterapia asociada a la preservación de las extremidades va a impactar en el control local y en la supervivencia libre de enfermedad. De aquí concluimos que agregar radioterapia al manejo quirúrgico preservador de las extremidades nos va a incrementar la sobrevida global y va a disminuir el riesgo de muerte asociada al tratamiento, que aquellos pacientes que terminan siendo sometidos a amputación van a tener un peor desenlace, que no va a haber diferencias en el impacto entre la radioterapia pre y posoperatoria, y la cirugía preservadora junto con la radioterapia es un tratamiento ideal que nos va a impactar en los pacientes de sarcomas de alto grado. La radioterapia posoperatoria, al tener un volumen residual menor a tratar, va a impactar en el control local de los pacientes, y dependiendo del estatus de los márgenes podemos llegar a dosis de 70 a 76 Grays. Va a tener menos riesgos de complicaciones posoperatorias y el volumen puede ser menor. Y la morbilidad tardía pues sí va a ser importante, sobre todo en las extremidades, por las dosis y los órganos de riesgo como son los huesos y los tejidos blandos. ¿Y cuáles son las indicaciones de radioterapia en sarcomas de tejidos blandos? Bueno, pues los tumores T2, los que tienen grados histológicos 2 o 3, aquellos que tienen márgenes positivos o bien que fueron irresecables. Y estas serían las indicaciones de radioterapia posoperatoria, grado 2 o grado 3, aquellos pacientes con R1 o R2, tumores de más de 5 centímetros y que sean profundas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la toxicidad pre y posoperatoria? La fibrosis. Aquellos pacientes posoperados van a tener más de 40% de fibrosis comparado con 30% de la preoperatoria. El edema, 20% en la posoperatoria y 15% en la preoperatoria, sobre todo aquellos pacientes que reciben dosis de más de 50 Grays, que cuando radiábamos toda la extremidad o toda la circunferencia se podía asociar a un síndrome compartamental. La rigidez articular, más de 20% en la posoperatoria, menos en la preoperatoria. Aquí lo más importante, además de la dosis de radioterapia, sería fundamental que el paciente sea enviado a fisioterapia para que con la fisioterapia se limite la rigidez articular y la fibrosis. No es que se haga 0, pero va a disminuir el grado. De ser un 3 o 4, podría quedarse el paciente en un grado 2. Va a haber, también hay riesgo para complicaciones en los tejidos sanos, sobre todo el hueso y los músculos, y hay un riesgo de fractura de menos de 5% 18 meses después de la radioterapia posoperatoria. Y aquí viene prácticamente lo que vamos a hablar de actualidades. La braquiterapia, que es una de las dos modalidades de la radioterapia, es una técnica de tratamiento que se puede utilizar. No hay evidencia en el mundo tan contundente, sin embargo, esto que les voy a presentar es una revisión de la revista Braquiterapia de la Sociedad Americana del 2017. Entonces, se puede utilizar la braquiterapia sola o combinada con radioterapia externa. Habitualmente se da una dosis de 50 Grays y luego se puede dar un incremento dependiendo de la localización. Si es abdomen, puede ser entre 15 y 20 Grays, y si es extremidades, la dosis es entre 10 y 15 Grays. Aquí lo que se hace es tratar el volumen, es el lecho con un margen de 2 centímetros de forma longitudinal hacia arriba y hacia abajo, y hacia los lados entre 1.5. Se colocan algunos catéteres, si utilizamos catéteres o si utilizamos conos de electrones también, o algunos dispositivos. Y no se debe radiar ni la cicatriz ni el sitio del drenaje. Esta tabla viene en el artículo que les menciono, y aquí tenemos las series más importantes que vienen en el artículo. Tenemos, por ejemplo, la serie de Sindelar, que hablando de los sarcomas peritoneales, fueron 35 pacientes con un seguimiento de 96 meses, la dosis que otorgó fue de 20 y el margen fue para enfermedad microscópica. Más del 70% de los pacientes recibieron radioterapia con dosis de 40 a 45 y la sobrevida fue de 45 meses en el grupo control. Luego tenemos otra de las más importantes, es la de Sweeting, que aquí el problema es que tiene diferentes dosis. En términos generales se considera que la dosis para los sarcomas retroperitoneales, hablando de braquiterapia, es de 15 Grays.
Aquí ellos dieron, cuando el paciente tenía R0, dieron dosis dosis de 10 a 12.5 y cuando tenía R1 de 12.5 a 20. Y dieron en algunos casos radioterapia neoadyuvante y el control local a 5 años fue de más de un 64% y la sobrevida global del 70%. Si se fijan, no hay un estándar y sobre todo pues una patología que es relativamente rara como los sarcomas peritoneales. La conclusión en este artículo, hablando de los retroperitoneales, considera que se puede otorgar la braquiterapia y la dosis en promedio es de 15 a 17.5 o asociada o no a radioterapia externa. ¿Cómo se realiza? Por ejemplo, estas fotos son tomadas de un artículo que es una revisión muy buena. De hecho, en Europa, el doctor Calvo lidera una de las sociedades más importantes de intraoperatorio, que lo que utilizan son electrones. Y aquí ellos tienen, la verdad, una formación muy sólida. Tienen más de 20 años y, de hecho, es parte de lo que ellos llaman el servicio. Entonces, aquí en quirófano lo que hacen es que con este acelerador conectan un cono de electrones que va directo al lecho quirúrgico. Lo que hay que hacer es proteger los tejidos sanos. Tienen diferentes aditamentos para proteger los tejidos sanos y permite una visualización directa. Y sobre ese volumen se van sobre el lecho quirúrgico con los márgenes que ya les había mencionado. Y lo más importante es que ellos tienen un sistema de dosimetría que es lo suficientemente fuerte y que les ha permitido tener publicaciones internacionales. Utilizan un programa que se llama Radiance. Lo que hacen es una tomografía en tiempo real con cortes axiales, coronales y sagitales. Van a definir el volumen a radiar, los órganos de riesgo y el lecho quirúrgico. Y hacen todo el proceso que hacemos para la radioterapia externa. Además lo tienen conectado a una plataforma y son más de 40, 50 centros en toda Europa, algunos en España, algunos en Alemania y me parece que Canadá también está incluido. Y luego lo que hacen es, a través de este sistema que se llama Medlink, es una plataforma digital donde además discuten los casos, los presentan, aquellos que son casos complejos, y hay aceleradores lineales de diferentes energías, como ven en la diapositiva, y tienen también diferentes tipos de aplicadores de electrones. Y hay un bisel, no entra el cono, no entra de forma perpendicular. Dependiendo de la dosimetría, usan diferentes biseles para poner en contacto la radiación con el lecho quirúrgico. Y obviamente el implementar un sistema de esto va de la mano, primero, de tener un grupo fortalecido de patología, donde hay que conocer el reporte de los bordes, que quizás es lo más complejo en un transoperatorio, por lo que implica para el patólogo y para el paciente y para el propio cirujano. Además, se considera que se requiere en promedio entre 1,5 y 2 horas más de tiempo quirúrgico contar con este procedimiento. Hay que hablarlo con el anestesiólogo porque también lleva más tiempo. Debemos conocer, les decía, el reporte de patología y el transoperatorio. Entonces, es una buena experiencia. Y en el artículo de braquiterapia de 2017, hablando de los sarcomas de tejidos blandos, aquí mencionan las 4 series más importantes, en las cuales vemos el grupo más importante es el del doctor Calvo, que tiene más de 100 pacientes, que tiene una actualización en el año 2014 en la revista Roja, con 57 meses de seguimiento. Y en los artículos el doctor Calvo dice que la dosis ideal para los pacientes con sarcomas de las extremidades es de 12.5, y que es muy importante que los nervios reciban una dosis menor a 10 Grays, porque aquellos pacientes que reciban dosis de más de 10 van a tener neuropatía. Entonces es un órgano muy importante en este tipo de procedimientos. Aquellos pacientes que recibieron intraoperatoria R0, el margen era R0 en el 60% y R1 en el 40%. 62% recibieron radioterapia externa y a 5 años 60% de los pacientes tenían control local. Y cuando se asociaba la intraoperatoria, 73%, y la sobrevida global 52%. Así que impacta nuevamente en el control local, pero probablemente no en la sobrevida global ni en la sobrevida específica de la enfermedad. Una forma es utilizar conos de electrones, como les mencionaba, y la otra son estos dispositivos en los cuales tenemos un conjunto de catéteres que ven en la parte, en el extremo derecho, que se colocan con una separación de 1.5 centímetros, se pueden colocar sobre el tejido o algunas placas que vienen ya con algún gel y se ponen en contacto con el lecho. El problema de este tipo de braquiterapia es que genera dosis muy altas en un volumen muy pequeño y probablemente los pacientes tengan más fibrosis.
Allí ven cómo se coloca el dispositivo y cómo se otorga el tratamiento, y aquí algunas imágenes tomográficas de la dosimetría. Aquí lo más importante son las dosis a los órganos sanos, porque sí son dosis muy altas las que manejamos cuando hacemos este tipo de braquiterapia. ¿Qué concluye las guías de la Sociedad Americana de Braquiterapia? Que la braquiterapia intraoperatoria es una alternativa útil para limitar las recurrencias locales, porque permite la visualización directa del hecho quirúrgico. En aquellos pacientes pueden esterilizar la zona, y el rango de dosis que va en lo que les decía, de 10 a 17.5 grays en caso de los sarcomas retroperitoneales, y la profundidad idealmente es de 0 a 1 centímetro, y para las extremidades de 10 a 20, aunque la recomendación, por ejemplo, del doctor Calvo es de 12.5. Entonces, ¿podría ser la braquiterapia una opción? Sí. Y hablando de la intraoperatoria, no es el único escenario, hablando de los sarcomas, donde se puede utilizar. Por ejemplo, los pacientes de recto pueden ser sometidos. Entonces, generar una experiencia con intraoperatoria donde se incluya no solo los sarcomas podría ser una buena alternativa, basando en un proyecto nacional multiinstitucional, ¿no? Y hablando de otra de las actualidades en el manejo de los sarcomas en los metastásicos, tenemos el uso de la radioterapia estereotáxica, sobre todo para aquellos pacientes que tienen metástasis pulmonares, ¿no? Aquellos pacientes que por un mal estado funcional o por tener unas pruebas de función respiratoria no adecuadas, o que ponen en riesgo las complicaciones postoperatorias, podrían recibir radioterapia estereotáxica, sobre todo cuando tienen menos de 3 lesiones. Sabemos que el pulmón es el sitio más frecuente de metástasis. Lo va a presentar entre un 20 y un 50% de los pacientes. El manejo estándar, ya lo mencionó el doctor Corona, es la metastasectomía más la quimioterapia, dependiendo del protocolo de la institución, y este estudio habla de 117 metástasis en más de 40 pacientes, con una media de seguimiento de 44 años. Y aquí vemos cómo el uso de la SBRT, se utilizaron diferentes dosis, va a impactar en el control local. Sí hay un porcentaje de pacientes que van a tener efectos adversos grado 3, como neumonitis, en 6 casos de estos 44, y vemos cómo la supervivencia no se mantiene, ¿no? Realmente la SBRT en metástasis pulmonares puede ser un tratamiento efectivo y seguro, siempre y cuando elijamos al paciente, que serían menos de 3 lesiones. La SBRT nos permite tratar a los pacientes de forma radical, y podemos evaluar la respuesta como en este estudio que les menciono. Sabemos que en términos de control local y sobrevida global de la enfermedad está indicada en menos de 3 lesiones. Este estudio incluyó 16 pacientes con 26 metástasis, en promedio tenían entre 2 y 3. La tasa de respuesta fue del 89%, y el control local a 2 años de 84%, y a 4 de 78%. La toxicidad no superó el grado 2 y fue grado 1, dolor, tos y náusea, y hay la SBRT da un control local duradero similar al de la cirugía, con menores riesgos por el postoperatorio, ¿no? Su perfil de toxicidad es mucho menor. Y bueno, para concluir, sabemos que el manejo debe ser multidisciplinario o transdisciplinario, como lo mencionamos a lo largo de la charla, que la radioterapia en aquellos pacientes con resección completa con R0 o R1 va a impactar en el control local. En la sobrevida global probablemente no tenemos evidencia suficiente, que también tiene un papel en la enfermedad metastásica, y que la braquiterapia intraoperatoria puede ser una buena modalidad de un área de oportunidad, ¿no? Los estudios hablan de grupos relativamente pequeños. El volumen que manejamos en nuestras instituciones, si lo sumamos, probablemente podríamos tener una buena experiencia. Y finalmente les dejo las recomendaciones o las indicaciones de radioterapia, ¿no? La adyuvante en R2, R0, las dosis de 60 a 76, en R1 de 60 a 66. Si recitamos radioterapia preoperatoria, 50 grays, y la preoperatoria en sarcomas también se puede utilizar, y a veces se puede dar un boost con braquiterapia asociado a radioterapia externa. Y bueno, creo que en muchos sentidos vamos a necesitar moderación en las siguientes semanas por todos los cambios que significan para nuestro país. Muchas gracias.